Bueno, buenas tardes, aquí presentes y en la pantalla. Iniciamos este último encuentro de 3 encuentros que hicimos este año, que titulamos Antropologías Posibles, y que, como todos los años, tiene que ver con un énfasis distinto en torno al trabajo que hacemos en el aula, aquí, en sistemas socioculturales americanos, pero también en el espacio del laboratorio cerca, que hace a la pertenencia laboral de las integrantes de la cátedra también en el marco del CONICET, en el marco de las investigaciones que realizamos, ¿no? En estas pertenencias múltiples a los campos académicos, de activismo, de gestión, ¿no? Y en ese sentido, el encuentro de hoy, aquí nos acompañan 2 colegas que actualmente están en Ciudad de México y que van a participar con esta exposición sobre oficio antropológico, búsqueda de justicia y crisis forense en México. Este es el tercero, ¿no?, de 3 encuentros, como les decía, que iniciamos. El primero tuvo que ver con un énfasis en torno a la idea y a la propuesta de interseccionalidad, pero también con aquello que en materia de lo que hace el oficio de la antropología muchas veces tiene que ver con aquello que incomoda, con aquello que es difícil de nombrar, con aquello que es difícil de sistematizar, y que en el inicio a veces dudamos de si es o no un problema de investigación, si es o no un campo. Creo que eso es algo que trasciende a las distintas áreas de estudio, de gestión, de activismo. Y hubo un segundo encuentro que hizo más eje en relación a la presencia de una colega norteamericana que vive en la ciudad y que también nos interpelaba respecto de aquellas cuestiones que tienen que ver con la propia identidad y la identidad en relación al oficio, ¿no? Siempre este año, aun cuando esta materia involucra distintas temáticas, áreas, problemáticas, el eje transversal del oficio fue lo que marcó, y esperamos que pueda ser una invitación para anclar no solo una cuestión formativa, sino para poder pensarnos, bueno, la propia práctica, ¿no?, el quehacer antropológico. Entonces, hoy se suman a este ciclo Andrea de la Serna Alegre, por segunda vez. El año pasado ya nos había acompañado. Andrea es doctoranda de antropología del CIESA, del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, en Ciudad de México. Sus líneas tienen que ver con diversidad cultural, poder y justicias. Es magíster en filosofía por la Universidad Autónoma de Barcelona y licenciada en filosofía por la Universidad de Zaragoza. Hace ya 4 años que Andrea colabora con el colectivo de familias buscadoras Uniendo Esperanzas del Estado de México, y con quienes ella está realizando su actividad doctoral en curso, ¿no?, sobre violencias burocráticas que se sufren en estos procesos de búsqueda. Y sus intereses de investigación tienen que ver con la antropología y la filosofía de las políticas y del Estado, los entramados burocráticos y las violencias, la administración de la muerte y la desaparición. Hoy se suma a este intercambio Laura Matamala Lienla, que es también egresada de la maestría de Antropología Social por la Universidad Iberoamericana, también en Ciudad de México. Es licenciada en Ciencias Religiosas por la Universidad Pontificia de México. Desde hace varios años también Laura acompaña a colectivos de familiares en la búsqueda de sus desaparecidos y forma parte del eje de Iglesias y Espiritualidades de la Brigada Nacional de Búsqueda, y actualmente también está desarrollando una investigación que tiene que ver con el acompañamiento de este colectivo, Uniendo Esperanzas, que las une en esta trayectoria de convergencia, ¿no? Y bueno, particularmente Laura se centra en las prácticas de búsqueda, memoria, que despliegan las familias, y cómo estas configuran formas específicas del fenómeno de la desaparición en la región,
puntualmente en torno a las antropologías de las violencias, la memoria, antropología y activismo y antropología de la religión. Me parece importante señalar que el año pasado, que nos encontramos con Andrea en particular y participaron familias buscadoras, fue muy conmovedor el trabajo, no solo en relación al oficio y a lo que venimos pensando en el marco de, nos encontramos en la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario, ¿no? En la carrera de antropología, ¿no? Pero en esta compartir con las familias, como decía antes, hoy hacemos un doble movimiento, porque es ajustar la tuerca en relación a esa experiencia que a través de Andrea tuvo que ver con el oficio, y también con la experiencia de las propias familias buscadoras participando de ese proceso. Y hoy nos encontramos, ¿no?, con esta vuelta de tuerca también en torno a lo que imagino, ¿no? Vamos a ver qué nos van a proponer Andrea y Laura, pero Laura en su también trabajo en torno a la religiosidad, en torno a las creencias, en torno a la fe y a la emotividad que está involucrada en estos procesos de búsqueda. Y sí, que tienen que ver, que nos interesan, ¿no? Las herramientas, la perspectiva, el lente, el oficio, los debates metodológicos, políticos y éticos en el marco de la antropología, pero que la dimensión, justamente, esa otra espiral que nos va a acompañar hoy tiene que ver con cómo interviene esta dimensión de la esperanza, ¿no?, como ustedes remiten y que lo remiten y lo traen las familias, y llenar de contenido esa esperanza en torno a estos procesos de búsqueda que confluyen lo jurídico, lo antropológico, este diálogo tan peculiar, porque creo que es eso, ¿no? Nos encontramos en un interregno entre lo académico, la gestión, lo político, lo jurídico, lo religioso, lo vital, ¿no? Así que bueno, les cedo la palabra a las compañeras. Muchas gracias por aceptar la invitación, a ustedes, y bueno, y acá también al aula, a los compañeros por permitir abrir este espacio y compartir una vez más. Bueno, muchas gracias a todos, a todas que se encuentran por ahí de manera presencial y a quienes también están conectados y conectadas. Bueno, con Andrea les queremos presentar un trabajo que hemos hecho a cuatro manos, donde nos vamos también a ir intercalando la voz y sobre todo presentando justo los aportes que cada una viene trabajando desde su línea de investigación y que nos cruza y nos une, ¿no? Estar acompañando y buscando junto a estas familias, ¿no? El colectivo Uniendo Esperanza. Y antes de iniciar, quizás compartirles que, bueno, todo el registro fotográfico del que va a estar acompañado la presentación son de nuestras autorías, de nuestras presencias también en las distintas búsquedas que tiene el colectivo. Y Perdón, Laura, ¿podés hablar un poquito más fuerte? Sí, voy a acercar la compu también. Y específicamente esta fotografía que acompaña a la portada es reciente, de una búsqueda de julio de este año en un sector limítrofe entre la Ciudad de México y el Estado de México, ¿no? O sea, entre la capital y la línea del estado colindante, ¿no? Una búsqueda donde estuvimos siguiendo algunas líneas sobre la desaparición de Diego Maximiliano, que es hijo de Verónica, quien el año pasado, entiendo, estuvo con ustedes, ella que está apuntando a Yandy, y que va a configurar también especialmente las labores del colectivo, porque detrás, como de ese pilar, pasa un río, ¿no? El llamado Río de los Remedios, ¿no? Entonces, buscar en cuerpos de agua también va a significar un desafío particular para el colectivo. Y bueno, ahí ya vemos distintos compañeros y compañeras que acompañamos. Estamos con Andy, otro colega también del Ibero, otras compañeras que investigan desde la perspectiva de género, miembros del eje de iglesia, o sea, distintos actores que confluyen y que también en lo que les vamos a compartir vamos a tratar de explicar también, o sea, cómo también este colectivo permite que confluyan distintas personas con diversas trayectorias, tanto activistas como académicas, ¿no? Entonces queríamos como presentar un poquito la historia detrás de esta imagen y comenzar. Entonces nos vamos a ir dando la palabra con Andy en esta presentación.
Adelante, Andy. Bueno, muchas gracias, Laura. Sí, pues tal vez un poco antes de iniciar como tal en las actividades que Laura y yo hacemos con el colectivo, es necesario, sobre todo para el contexto argentino, explicar un poquito de la trayectoria de la desaparición en México, cuáles son las rupturas y las continuidades que ha tenido a lo largo de los años, también para que puedan comprender, porque obviamente hay un abismo entre lo que se entiende por desaparición en Argentina y cómo se ha configurado la desaparición en México. Posiblemente si yo les preguntara, bueno, en algún momento estuve en una estancia doctoral allá y cuando hablaba de desaparición se relacionaba inmediatamente con el tiempo de la dictadura y con los derechos humanos, ¿no? Era una configuración política muy particular y en México no es algo tan asociado a un momento histórico, a un momento temporal. Es algo que está sucediendo en el presente, ahora mismo, y es algo que viene sucediendo desde los años 60, incluso antes. La primera desaparición forzada política que se suele usar como, digamos, fecha simbólica es en 1952. Entonces, bueno, aquí les puse como una serie de fechas, hito, para tener en cuenta. Las primeras desapariciones, que serían las más parecidas a las de Argentina, son las de los años 60, 70 y 80. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en México nunca hubo, al menos no de manera declarada u oficial, una dictadura, un periodo autoritario. Esto era en periodo de democracia, una democracia cuestionada muchísimo, donde se dio un periodo de contrainsurgencia, de terrorismo de Estado, y es en ese contexto en el que sucedieron estas desapariciones forzadas. Sí hubo como tal una estrategia militar, hubo, digamos, programas donde estas acciones de desaparición, estas estrategias de ocultamiento por parte de los militares estaban especificadas, ¿no? Por eso hablamos de desaparición forzada y de contrainsurgencia de Estado, o de guerra contrainsurgente. También se llama guerra sucia. Lo que pasa es que hay quien cuestiona con razón que fuera una guerra, porque había un ejército y guerrillas campesinas y estudiantiles, no eran fuerzas simétricas de poder, ¿no? Estas desapariciones, como digo, pues fueron perpetradas en estos años, sobre todo en ciertas zonas de México, en Guerrero, en Chihuahua, donde se estaban produciendo, como digo, guerrillas, sobre todo por parte de campesinos, sindicatos muy politizados, y en algún momento también se dio la unión con fuerzas estudiantiles, ¿no? Pero fue sobre todo un fenómeno campesino, lo cual, campesino e indígena también, ¿no? Lo cual ha sido también estudiado de alguna manera como el hecho de que no hayan trascendido tanto a nivel internacional estas desapariciones, muy posiblemente también estuvo relacionado con que justamente eran en zonas campesinas, indígenas, no eran en zonas urbanas, no eran clases medias a las que se estaba desapareciendo, ¿no? Y bueno, también incluso se han podido documentar hace muy poco que hubo vuelos de la muerte. Había aviones que salían de un campo militar, era, si no me equivoco, Pie de la Cuesta, en Guerrero, y salían y los arrojaban al Océano Pacífico, ya en los años 70, ¿no? Posiblemente fueron de los primeros vuelos de la muerte que hubo en América Latina. Luego tenemos otro contexto, el contexto de los años 90, con la entrada del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, la entrada del neoliberalismo económico en México, con todos estos tratados que hay entre Canadá y Estados Unidos. Y aquí cambia, ¿no? Aquí ya no es este Estado en contexto contrainsurgente, sino que se empiezan a modificar las situaciones económicas en el país. Y tal vez uno de los hechos que más les pueda sonar o de las zonas que seguramente tengan en la cabeza es Ciudad Juárez, ¿no? En Ciudad Juárez, que es esta ciudad fronteriza en Chihuahua, entre Estados Unidos y México, en la que se instalaron toda una serie de maquilas que al mismo tiempo permitieron que las mujeres pudieran acceder a cierta autonomía económica. Empezaron a trabajar, empezaron a gozar de una vida un poco más autónoma porque pudieron tener acceso a salarios. Y todo esto también llevó, tal vez conozcan este texto de Rita Segato, de Rita Laura Segato, el de la escritura en el cuerpo de las mujeres, la violencia expresiva que se empezó a ejercer
contra ellas. Ella tiene esta hipótesis de que fue una reacción patriarcal ante el hecho de esta reciente autonomía o adquirida autonomía de las mujeres. También hay otros contextos detrás, se piensa que hubo un contexto político también, porque realmente fueron muchas mujeres las que fueron asesinadas y desaparecidas. Y bueno, este sería como otro contexto de desaparición, en este caso también muy ligado al feminicidio, ¿no? Y a una situación económica, podríamos decir, económico-política. Y otra transformación con respecto a cómo se ha ido configurando la desaparición en México tiene lugar a partir del año 2006, que es el momento en el que el expresidente Felipe Calderón declara la guerra contra el narco, ¿no? Es una estrategia securitaria de mano dura, que sobre todo supuso la militarización de la seguridad pública en zonas del país y la intervención directa del Estado en ciertas zonas del país, la iniciativa Mérida. Y fue también un poco en coordinación con Estados Unidos. La pretensión de esta estrategia era reducir la delincuencia narcocriminal y, sin embargo, lo que se ha estudiado e investigado desde entonces es que supuso un aumento exponencial de los homicidios en ese momento. De hecho, hace poquito estuve haciendo el conteo en la base de datos del INEGI, que es el Instituto de Geografía y Estadística mexicano, y desde el 2006 hay 500.000 de personas, 500.000 de homicidios. 500.000 de homicidios. Esas son cifras de guerra. Es una guerra la que está atravesando en México, no declarada, es una guerra no oficial, es una guerra que se configura desde otras lógicas que ya no son las tradicionales entre bandos, digamos, militares, ¿no? Está afectando a la población civil de maneras atroces. Y eso en cuanto a homicidios, pero la cifra desde el 2006 no la tengo, pero lo que se contabiliza desde esta fecha simbólica que les digo de 1952, hay ya más de 133.000 personas desaparecidas y el aumento de estas desapariciones se dio sobre todo a partir del 2006. Entonces es una situación pues, muy grave, como se imaginarán, y dentro de este contexto hay muchas más fechas. Yo he puesto aquí 2 fechas del escándalo que también se internacionalizaron y que posiblemente a ustedes les puedan sonar un poco más, pero no son las únicas y no son las que explican todo el problema. Una de ellas es el 2014, les sonarán los 43, siempre me lío entre 43 estudiantes de Ayotzinapa, de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa. Ayotzinapa es un municipio en el estado de Guerrero. Era una escuela a la que acudían estudiantes indígenas que se formaban también en su lengua, o sea, que aprendían su propia lengua para poder enseñarla, ¿no? Hacer docencia a otros chavos, a otros chicos de esa zona. Y bueno, es este contexto en el que se estaban movilizando hacia la Ciudad de México en unos autobuses, los secuestraron y ahí hubo complicidad entre una banda, no es un cártel como tal, es un grupo de narcodelincuencia o delincuencia organizada, con colusión y participación directa del ejército, con colusión de autoridades municipales y federales. Posterior a esto, cuando saltó todo el escándalo de los 43 jóvenes desaparecidos, se construyó por parte del Estado, del propio presidente, que en ese momento era Peña Nieto, una verdad que la llamaron verdad histórica, que fue una falsificación de los hechos. Y a día de hoy todavía no sabemos dónde están los 43, ¿no? A pesar de las diferentes administraciones, ya es la tercera administración que tenemos ahora desde esta desaparición. Lo que se sabe es que el ejército tuvo muchísimo que ver, que fue una desaparición forzada, y a día de hoy el ejército no transparenta esos papeles. Y no se ha podido forzar al ejército a que los transparente, lo cual es gravísimo también pues, en un contexto democrático, ¿no? Y bueno, otra fecha que la puse también porque es muy reciente y sucedió apenas hace menos de un año, ¿no? Unos meses, medio año, algo así, es un hallazgo que hubo en Jalisco, que es un estado del oeste de México, que colinda también, o sea, que da con el Pacífico, está encima de Michoacán. Sí, de Michoacán.
pues donde se encontró muy cerca, de hecho, de Guadalajara, de Tequila, es la zona tequilera de México, donde se halló este centro de exterminio y de reclutamiento forzado. Se hallaron restos óseos calcinados en gran cantidad, se hicieron muy virales unas fotografías de miles y miles de zapatos, de deportivas, de ropa acumulada, como si fueran y recordaban un poco a Auschwitz, ¿no? a los campos de concentración nazis. Entonces, porque realmente era una acumulación de ropa como espantosa. Y pues ahí también, cuando se empezó a investigar un poco más, se supo que el Estado sabía de ese lugar, que incluso el Estado había entrado a ese lugar y después no habían llevado a cabo las investigaciones necesarias para saber quién lo estaba operando. Y bueno, se usaba como un lugar donde se llevaban a las personas a las que privaban de la libertad a entrenarlas o bien para convertirlas en sicarios, en parte de los grupos de delincuencia, ¿no? y de narcocriminalidad. Ya, no me gusta decir narco porque no solo es narco, ya se ha diversificado muchísimo la economía, no es solo narcóticos con lo que trafican, sino muchas otras cosas, entonces ya se habla realmente de multicriminalidad, ¿no? Pero bueno, eso es lo que hacían, los reclutaban y pues a quienes en sus términos no les resultaban productivos, los exterminaban, ¿no? Entonces, bueno, les comento todo este contexto, hasta aquí hemos llegado a lo largo de todos estos años y un poco, no sé si hay algo que quieras decir, Lau. Sí, quizás solo como para ilustrar que tenemos estas distintas etapas históricas y algunas como nos suenan más de largo aliento, ¿no? Muy lejos, pero por ejemplo todavía tenemos figuras históricas, ¿no? de mujeres que han organizado colectivos que siguen también como con la articulación nacional. Por ejemplo, de la Guerra Sucia tenemos a Tita Radilla, que también conocemos con Andy, y ese fenómeno es muy interesante porque vemos que justo en la desaparición forzada van a confluir figuras históricas, específicamente de madres en este caso, o de hijas, como Tita Radilla, que busca a Rosendo Radilla, ¿no? un líder social muy importante de su tiempo y que fue detenido por un retén militar. Las ves participando en los espacios actuales, por ejemplo, con María Herrera, que es una figura clave a partir, por ejemplo, de la llamada guerra contra el narcotráfico, ¿no? que se hizo como muy conocida porque interpeló al presidente de ese entonces en un evento público, ¿no? que fue una guerra que las familias no buscaron y que ellas iniciaron. Y por otro lado, por ejemplo, a Verónica, que estuvo con ustedes el año pasado, también que puede como cristalizar las búsquedas actuales, ¿no? Entonces, ese cruce también entre las familias que llevan esta lucha de manera histórica me parece importante. Y algo más como de este recuento histórico que hace Andy es que justo aquí vamos a tener quizás como una problematización que al día de hoy se está discutiendo, que es la categoría de desaparición forzada, ¿no? Y por qué las familias actualmente insisten en nombrar, en denominar que la desaparición de sus hijos es desaparición forzada, ¿no? Porque por parte como de los niveles estatales se ha querido sugerir que el calificativo de forzada no se pudiese aplicar a todos los casos. En cierto grado tienen algo de razón, pero es muy limitado ante investigaciones judiciales que no han avanzado en las líneas de investigación y donde no podemos afirmar totalmente si hubo o no participación del Estado y que la mayoría de las veces está presente por omisión, por aquiescencia, ¿no? Entonces, solo como también como apuntalar eso de que aquí viene como un debate bastante fuerte y que se mantiene hasta la actualidad de qué entendemos por desaparición forzada. Sí, y justo es retomando esto que dice Lau, un poco, pues la idea en esta diapositiva es comentarles qué implica desaparecer o la desaparición hoy en México, sobre todo porque creo que, de nuevo, tienen muchísimas diferencias con cómo la entienden ustedes, sobre todo de manera mayoritaria en Argentina. Para empezar, lo más importante, como digo, es que tiene que ver, o sea, se produce en un contexto democrático, con autoridades elegidas, representantes políticos elegidos democráticamente, y tiene que ver con esta idea de que ya no hay un perpetrador único que de manera directa participe en un programa
que tenga una estrategia de ocultamiento de activistas políticos, por ejemplo, sino que el Estado, a través de sus entramados burocráticos, de sus funcionarios, de sus brazos militares y de seguridad, se convierte en un agente desaparecedor múltiple. Y también en la medida en que entra en colusión con otros agentes sociales y criminales, como pueden ser las bandas de delincuencia criminal, que al convertirse o al entrar en colusión con el Estado es cuando lo llamamos organizada, ¿no? Si es delincuencia organizada es porque hay muchos agentes ahí que están interviniendo y muchos de ellos sabemos que son personas que pertenecen al Estado, que trabajan para el Estado. Y un poco lo que venimos investigando y dialogando es que, porque en México hay dos categorías de desaparición según la Ley General en materia de desaparición forzada y de particulares, está la desaparición forzada y la desaparición por particulares, que es una definición, como decía Laura, muy problemática, porque un poco lo que hace la idea de desaparición por particulares es deslindar de responsabilidades al Estado. La desaparición forzada es aquella que se comete directamente por el Estado, ¿no? Ayotzinapa. Y la que es por particulares, pues bueno, si hay una banda de secuestradores que secuestran a un niño, eso es por particulares. Y lo desaparecen, ¿no? Es por particulares. Si el marido comete un feminicidio contra su mujer y oculta su cuerpo y después se descubre esa desaparición, eso es una desaparición por particulares también. Entonces son categorías muy problemáticas, sobre todo cuando, como decía Laura, lo que señalan las familias es que eso está sucediendo con total impunidad porque no hay investigaciones judiciales que estén como creando justicia institucional al respecto, porque no hay investigaciones por parte de las fiscalías y porque no se está garantizando la vida de la gente. Si el Estado tal vez no participa de manera directa, pero sí es omiso ante estas situaciones, tiene algún tipo de involucramiento en esto, ¿no? Entonces, bueno, también todo esto nos sirve para hablar de que, en general, si bien hay muchísimas maneras de desaparecer a una persona ahora mismo en México, todas se pueden remitir a una suerte de gobernanza multicriminal que funciona como una matriz en la que todas estas están insertas, ¿no? Y que funciona como una lógica explicativa de todas ellas, aunque sea múltiple, de nuevo, sin intentar reducirla a una única explicación. Son explicaciones múltiples, pero todas están relacionadas con una gobernanza multicriminal, ¿no? Que vuelve responsable al Estado también. Entonces, pues como les decía, algunas de estas posibles hipótesis por las que se perpetra una desaparición son, pues en primer lugar, el Estado, y el Estado no solo, como les decía, por Ayotzinapa, por la participación directa o incluso por la omisión, sino también algo que se ha estado descubriendo en las últimas décadas y que es uno de los materiales que les compartí, que se está llamando desaparición burocrática, desaparición administrativa o incluso doble o triple desaparición, y que tiene que ver con la crisis, lo que se ha llamado también crisis forense en México. En México, al mismo tiempo que hay 133.000 personas desaparecidas, se sabe que hay más de 72.000 cuerpos no identificados en el sistema forense, o sea, en las morgues. Bueno, en morgues, en bodegas de universidades, en fin, en diferentes lugares, en fosas comunes del Estado. Entonces, más de 72.000 cuerpos no identificados, personas fallecidas a las que no se les ha podido dar una identidad. Obviamente, gran parte de las hipótesis de localización que podríamos tener de las personas a las que estamos buscando es que se encuentren o en una morgue del Estado o en una fosa común del Estado, ¿no? A día de hoy. Entonces, un poco la idea es que esto también es una forma de perpetrar desapariciones, vía burocrática, vía administrativa, porque si esos cuerpos que están en posesión del Estado no se están identificando, no se están llevando a cabo las diligencias debidas para su identificación, entonces se están ocultando. Aunque no haya una intención de ocultamiento, el efecto es que se están ocultando y por lo tanto se están volviendo a desaparecer esos cuerpos, ¿no? Obviamente esto se debe a que hay una gran cantidad de cuerpos de personas fallecidas que llegan por una situación de violencia y que posiblemente también tiene que ver con que el Estado está muy rebasado para llevar a cabo esas tareas de identificación. Luego también está el tema de la desaparición por particulares, muy entre comillas, como les decía, que tiene que ver con violencias machistas, con violencias intrafamiliares,
con violencias laborales, incluso en el colectivo hay varios casos que remiten a jefes, o sea, a superiores laborales, que podrían estar detrás de la desaparición, ¿no? Y ya por último, la delincuencia organizada, que es tal vez la más espectacular, la que más se ha conocido en México, la que más se ha representado en México en los últimos años, y la delincuencia común como secuestros, trata de personas, reclutamiento forzado. Todas estas son hoy formas de desaparecer en México, y a ello hay que sumarle todas estas desapariciones que Emanuela Borsaquielo llama intermitentes, que son de alguna manera voluntarias. Pongamos, por ejemplo, el caso de niñas o adolescentes que sufren cierta violencia en su casa y que deciden irse por voluntad propia, exponiéndose a numerosos peligros al irse de su casa, ¿no? Pero esto también se cataloga como desaparición y son personas a las que buscamos. Y por último, las desapariciones que se producen por situaciones climáticas o por desastres naturales, como un huracán que hubo en Acapulco hace un par de años, o incluso ahora mismo ha habido unas lluvias muy fuertes aquí en México que han afectado a Veracruz, a Puebla y a Hidalgo, y hay muchas personas que han desaparecido a raíz de estas lluvias, ¿no? por esta situación climática. Eso también son personas desaparecidas y se buscan por las mismas instituciones que buscan a las personas que son desaparecidas por criminales o por militares. Puede ser muy problemático, pero esta es la situación, ¿no? Lau, no sé si quieres decir algo. Si quieres avanzamos, si no, a la siguiente. Vas. Bien. Y bueno, dentro de esto queríamos también como con Andrea ofrecer como unas pequeñas notas de cuál sería la particularidad de todo este mundo de la desaparición a nivel nacional en el Estado de México, que es como la zona territorial donde el colectivo donde nosotras colaboramos realiza sus búsquedas, ¿no? Entonces, algo que también nos hemos dado cuenta es que al analizar el fenómeno de la desaparición forzada en un estado específico, esta va a adquirir otras connotaciones distintas, ¿no? Son formas particulares también de desaparición y también formas particulares de buscar que pueden ser muy distintas, por ejemplo, a las que hemos conocido quizás en los medios de comunicación, como las búsquedas en el norte, por ejemplo, o el paso de los migrantes, ¿no? Entonces, creíamos necesario quizás darles como estas pequeñas nociones, ¿no? Porque por el tiempo no alcanzamos como a desarrollar más a profundidad qué sería lo específico de la desaparición en el estado donde nosotras trabajamos, ¿no? Y lo primero como para tener una noción del Estado de México y particularmente Ecatepec, que es donde reside la mayor parte de las compañeras del colectivo, ¿no? Y también que va a configurar algo muy importante que vamos a ver láminas más adelante, que es el Gran Canal. Decir que esta es una de la entidad más poblada, ¿no? De México, y también se ha convertido en el paso de los años como también en el símbolo de los distintos tipos de violencia. Si ahí vemos, bueno, tenemos la cantidad de personas que tienen, distribuido en 125 municipios, más de 17 millones. Es uno de los municipios más industrializados del país, solo después de Monterrey, y la segunda economía más importante, luego de la capital, ¿no? Sabiendo que estamos colindantes, ¿no?, de la Ciudad de México. Y tiene una configuración geográfica muy propensa también para la interacción de los distintos grupos armados, ¿no? que llegan al Estado y que también que funcionan en colisión con agentes estatales, ¿no? Ahí, bueno, ponemos con quién colinda, ¿no? Y en la mayoría de estos estados, por ejemplo, Guerrero, que mencionaba Andy, donde desaparecieron a los 43, también Hidalgo está siendo un lugar de búsqueda importante para el colectivo en su CEMEFO, por ejemplo, Morelos, ¿no?, que también es otro lugar donde hay trabajos bastante importantes de exhumación de fosas en panteones, por ejemplo, y Michoacán también, ni para qué decir, ¿no? O sea, está rodeado, por así decirlo, de estos estados que se han denominado calientes, ¿no? Como en el estudio de la literatura, ¿no? Y entonces eso le va a dar una configuración tremendamente porosa al Estado de México, en primer lugar, ¿no? Entonces, si pasas a la siguiente, Andy, por fin, solo algunos datos que nos sirven como para ver la magnitud de esto, ¿no?
Andrea hablaba de Jalisco, ¿no? Y lo que se descubrió este año con este sitio de exterminio, y vamos a tener que esa es la primera entidad con mayor desaparecidos, ¿no? Al día de hoy, ¿no? Según las cifras oficiales. Y si nos fijamos, el Estado de México está en segundo lugar, ¿no? O sea, y tiene relativamente poco, hace un poco más de un año pasó a ocupar el segundo lugar. Hasta antes siempre se mantenía en el tercero, ¿no? Pero si nos fijamos, Tamaulipas, que es un estado del norte conocido justamente por enfrentamientos entre bandas criminales y como formas de violencia más atroces, ¿no? O sea, como con ellos también se inauguraron esto de toda esta terminología, ¿no? De encajuelados, encobijados, o sea, toda esta forma cruenta de violencia sobre el cuerpo, ¿no? Traspasamos a ese estado, o sea, estamos en el segundo lugar y eso es tremendamente alarmante justo para un estado que es conurbado de la Ciudad de México, ¿no? Entonces vamos a tener ahí una tendencia a la alza en la desaparición de manera abrumante. Ahí ponemos con Andy los últimos 4 gobernadores, por ejemplo, solo para que nos demos una idea. Y aquí va a ser muy importante entender que el Estado de México, de manera histórica, ha sido gobernado como por un partido único, ¿no? El PRI, que se le llama, Partido Revolucionario Institucional, donde una de las figuras a lo mejor que más conocemos es Peña Nieto, que fue este presidente que estuvo involucrado en la construcción de la verdad histórica que decía Andy, ¿no? Con lo de los 43, como un caso emblemático que le tocó afrontar, ¿no? Luego vamos a tener una alternancia por primera vez en política, ¿no? Porque ha sido un Estado, como digo, históricamente gobernado por este partido y que va a depender mucho de eso, porque el Estado de México en general y particularmente Catepec se configuró primero como un sitio industrial, ¿no? Industrias para armar coches, industrias textiles, fábricas de distinto tipo, pero lo peculiar era que, por ejemplo, quienes ocupaban los cargos municipales, presidente municipal o gobernador, o cargos públicos, iban a provenir, por ejemplo, de las personas que, que estaban al frente de los sindicatos de estas empresas. Entonces el Estado de México va a tener ahí una complejidad muy interesante entre el ámbito sindical y el ámbito político, ¿no? O sea, los representantes sindicales van a ser los que van a ocupar los cargos oficiales, ¿no? Pero esto va a inaugurar un tipo de gestión muy clientelar, ¿no? O sea, la distribución de vivienda, de servicios sociales, va a depender mucho de favores, ¿no? Entonces, va a ser como una de las primeras notas históricas que vamos a ver, que fue como el terreno propicio para el surgimiento de distintas bandas criminales, ¿no? Además de eso, bueno, ahí pusimos solo unas cifras, ¿no? O sea, los porcentajes de desaparecidos por sexo, ¿no? El hombre es casi el 60% y la tendencia es que donde más desaparecen es entre 20 y 34 años. Las mujeres, poquito más de 40% y ellas las desaparecen entre los 10 y los 24 años. Y esto va a ser muy importante porque en el Estado de México es donde más desaparecen mujeres. O sea, si nosotros vamos a ver las cifras de otro estado, la diferencia porcentual entre hombres y mujeres es más distante, pero en el Estado de México se acerca muchísimo, ¿no? O sea, si nosotros nos preguntaran, ¿es el Estado de México donde las mujeres están siendo desaparecidas en mayor cantidad, ¿no? Y por tanto va a contar con 2 tipos de alerta de género, por ejemplo, ¿no? Entonces eso le va a dar un carácter muy peculiar al estado donde nosotras trabajamos. Y posibles patrones, ¿no? Que pudiesen parecer muy abstractos, pero que si nos diera el tiempo podríamos ilustrar cada uno con un caso que conocemos con Andy, ¿no? Gracias al acompañamiento del colectivo, ¿no? Ya lo decía ella, o reclutamiento o trabajo forzado para jóvenes justo en edad productiva, porque veamos los años en que están desapareciendo, secuestros también para ser informantes, para la esclavitud sexual, la prostitución infantil, trata de personas, o lo que algunos han llamado para ser narcoutilizados, ¿no? Para obligarlo a cumplir funciones dentro de una estructura criminal, ¿no? Entonces aquí va a ser bien importante el año que marcó Andy en las láminas atrás del 2006, ¿no? Con la irrupción, ¿no? de esta guerra como declarada al narcotráfico y sobre todo que el ejército se involucra en tareas civiles, ¿no? O sea, eso va a marcar un hecho histórico a nivel nacional, pero también en el Estado de México, porque a partir del 2006 el secuestro a nivel nacional va a aumentar en un 86%, o sea, va a ser
tremendamente exponencial, y la impunidad específicamente en el Estado de México va a alcanzar un 98.7. O sea, imaginémonos el nivel de impunidad que hay en ese estado, ¿no? Entonces, eso va a ir siendo un antecedente, ¿no? Y en lo que va del 2025 de este año, el Estado de México, tenemos el primer lugar en el país de incidencia delictiva, o sea, tenemos un 88%, ¿no? En comparación del resto de los estados. Andy, ¿podemos pasar a la siguiente, por favor? Y otro aspecto que nosotras también identificamos como característico y a tener en cuenta a la hora de pensar la desaparición en este territorio es justamente la desaparición infantil, porque Uniendo Esperanzas surge a raíz del secuestro y de desaparición también de su fundadora, de Verónica Rosa, de su hijo, ¿no? que tenía 16 años cuando es secuestrado y posteriormente desaparecido, ¿no? Y el Estado de México va a concentrar justo un poquito más del 23% de los casos registrados de infancias desaparecidas, ¿no? En el país. Y por tanto se está convirtiendo en un foco rojo para trata de personas. De hecho, actualmente las nuevas familias que se acercan al colectivo y que no necesariamente se integran de manera estable, pero que sí buscan como la asesoría, el apoyo de Uniendo Esperanzas, un porcentaje importante está siendo menores de edad, ¿no? Y están siendo muchachitas, ¿no? Que han sido desaparecidas, ¿no? Y donde se activan los dos tipos de alerta, como decíamos, ¿no? Pero esto va a configurar de manera especial al Estado de México. Entonces vamos a tener que hay circunstancias diferenciales en los casos de desaparición, lo podemos ver también en las familias que conforman en el colectivo, y las mismas familias van ensayando o van releyendo como la propia experiencia y sus aprendizajes que han tenido desde que la desaparición irrumpió en sus vidas, desde categorías EMIC, ¿no? Este es un extracto de lo que nos dice una de las familiares, ¿no? Vamos aprendiendo que el crimen organizado prefiere ciertos lugares. De las 100 personas que se pueden encontrar en fosas, solo 10 son mujeres. Las mujeres están destinadas para otros fines, trata y prostitución, ¿no? Y esto se explica un poco con lo que ya mencionaba Andrea, ¿no? De estas redes macrocriminales, ¿no? Que si bien los especialistas en incidencia delictiva mencionan que hay alrededor de 500 grupos armados solo en el Estado de México y 500 redes macrocriminales, ¿no? Pero que ellas van a tener como un impacto específico en las familias del colectivo, solo por nombrar dos y ya con eso cerraríamos la parte de contextualización. Por ejemplo, en una de las colonias donde buscan dos familiares, domina un grupo llamado Los 300, un grupo local que tiene interacción con un cártel que se ha hecho muy conocido a nivel nacional e internacional, que es el cártel Jalisco Nueva Generación. Este grupo local, denominado Los 300, surgió como una agrupación de transportistas, ¿no? De gente que conducía combis, camiones o micros, ¿no? Que transportan pasajeros, y se empezaron a agrupar justamente para defenderse de los robos, de las extorsiones, del cobro de pisos, ¿no? Con el paso del tiempo, esto mutó a forjarse como en un grupo criminal donde ya están armados, donde ellos son ahora los que cobran piso y donde tú también tienes que pagar una cierta afiliación. Por ejemplo, para que a ti no te cobren piso en esa zona, los 300 te dan una calcomanía, ¿no? E incluso las patrullas municipales tienen la calcomanía de los 300. O sea, a ese nivel de complejidad llegamos de un simple grupo local, ¿no? O sea, y que tampoco podríamos decir que es tan local todavía porque tiene como ramificaciones en muchos municipios de este estado, ¿no? Y por otro lado, en el mismo Estado de México, en el municipio de Atizapán, que se llama, por ejemplo, en el caso de desaparición de otra compañera que busca a su papá, hay líneas muy fuertes de que el responsable de su desaparición es un señor dedicado como a la expropiación de terrenos, ¿no? O sea, quitar terrenos a familias, ¿no? En un área de bosque protegido, ¿no? Y a la vez él se apropia de estos terrenos, introduce estos grupos de talamontes que se llaman, ¿no? Que es como la tala ilegal para su posterior venta, y a la vez también instalan un tipo de comercio de drogas, ¿no? Entonces también las líneas de investigación han arrojado que, por ejemplo, una persona dedicada quizás a otro delito de otra clase, podríamos decir, también están cometiendo desapariciones, secuestros y a la vez funcionan bajo el amparo de permisos municipales, ¿no? Porque la indagación ha mostrado que
este grupo se apropió ilegalmente de un predio de un familiar de esta compañera, pero tiene una autorización municipal, ¿no? Siendo que eso está fuera de toda de cualquier regularidad, ¿no? Entonces, eso solo como para ilustrar la complejidad que presenta pensar justamente en los grupos locales y las redes macrocriminales que inciden en este estado y que a la vez van a configurar desafíos muy específicos para los colectivos que ahí habitan, que va a ser, por ejemplo, lo del Gran Canal que vamos a ver a continuación. Andy, no sé si quieres agregar algo sobre esto. No, súper. O sea, tal vez justamente un poco apuntar desde la idea de la antropología del Estado a que todo lo que este contexto indica, obviamente, es que no estamos hablando de estados asentados en un territorio con el control total del territorio, sino que hay muchos agentes sociales, entre los cuales hay una formación estatal que entran en conflicto con otros agentes sociales criminales, ¿no? Entonces, la configuración no es la de un estado, digamos, que se impone y subordina a otras fuerzas, sino la de una colusión de fuerzas en el territorio que entran en conflicto en función de la toma de control de ciertas zonas, etcétera. Y dentro de esos está el Estado, ¿no? Bueno, lo que queríamos también presentarles ahora pues, es al colectivo Uniendo Esperanzas, que son las personas con las que trabajamos. Es un colectivo que fue fundado en el 2017 por 3 mujeres. A día de hoy, solo una de ellas sigue fungiendo, bueno, o sea, funge como coordinadora del colectivo y sigue participando en todas las tareas de búsqueda, de negociación con autoridades, de coordinación, como tal, que es Verónica Rosas Valenzuela, de quien ya les hablamos un poquito al inicio. Ella busca a su hijo Diego Maximiliano Rosas Valenzuela, desaparecido en el 2015, bueno, secuestrado y posteriormente desaparecido en el año 2015. Y hoy en día este colectivo, si no me equivoco, Lau, está conformado por 20 familias, ya creo que son más, que buscan en torno a 23 personas desaparecidas. Un poco también tiene que ver con esto que decía Lau, de que hay personas que se acercan al colectivo para buscar acompañamiento, apoyo, información y como tal no se integran a la vida diaria del colectivo, a la cotidianidad del colectivo, pero pues están un poco ahí como satélites del colectivo, digamos, ¿no? Entonces hay entre 21 y 20, entre 20, 22, 24, no sé, personas en el colectivo. La mayor parte de casos por desaparición en el colectivo es por secuestro, como decía Lau. También hay un par, 3, de hecho hay 3, uno ya fue localizado sin vida, que tienen que ver, la hipótesis tiene que ver, de desaparición, tiene que ver con una cuestión laboral. No, incluso creo que son 4. Luego hay personas para las cuales las fiscalías han sido incapaces de dar una sola línea de investigación, una sola hipótesis para poder comprender qué es lo que sucedió con esa persona. O sea, era una persona que estaba en un taxi y nunca más regresó a su casa y no se sabe qué sucedió. Entonces, bueno, pero en general tiene mucho que ver con esto que decía Laura de situaciones de posible trata, de secuestro, y de violencias urbanas de diferente tipo, ¿no? Si son contextos, la mayoría son contextos urbanos periféricos en los que se produjeron estas desapariciones. Y bueno, también les queríamos comentar que si quieren ampliar un poquito más la información sobre el colectivo y su trayectoria y todo lo que hacen, ellas escribieron un libro de su propia autoría en el que narran sus historias, que se llama Narrativas de una vida suspendida, y ahí están todas las historias de ellas. Lo que hicieron fue reunirse en un retiro espiritual que duró un fin de semana y allí se encontraron, hicieron varias actividades, algunos talleres. Yo luego les voy a contar un poquito más de algunos de esos talleres en el que participé y eso les sirvió para poder realizar una serie de entrevistas que se convirtieron en este libro, que son transcripciones de esas entrevistas, y lo pueden encontrar en esta página web, que es la suya, uniendo-esperanzas.org, y ahí también pueden encontrar imágenes, boletines de búsqueda de cada una de ellas y de sus personas desaparecidas. De hecho, esta imagen que pusimos de fondo es durante este retiro que se dio en una casa de retiro, ¿no, Lau?
de una de las personas solidarias del eje de iglesias que participan con el colectivo. Y bueno, también, ahora que hablo de personas solidarias, añadir que alrededor del colectivo se congregan como nosotras, como Laura y como yo, diferentes personas que aunque no tenemos a alguien desaparecido, las y los buscamos a todos. Algunas de estas personas vienen de una procedencia religiosa, ahora mejor Laura que les cuente sobre el eje de iglesias, pero también hay investigadores, antropólogas, fotógrafos, activistas. Entonces es un colectivo también muy acompañado por otros agentes sociales que no son como tal familias directas, ¿no? Y Lau, si quieres. Sí, o si quieres pasamos a la siguiente para seguir como hilvanando lo del colectivo. ¿Voy? Ah, bueno, vale. Sí. Entonces, bueno, sí, algunas de las acciones de búsqueda que realiza el colectivo no solo es búsqueda en campo, de esa les vamos a hablar ahora, pero hay muchas otras acciones que ellas también llaman buscar. Entonces hay diferentes formas de buscar, no solo buscar como tal en el campo en una fosa, ¿no? Por ejemplo, alguna de estas acciones es lo que llaman búsqueda en vida y consiste en ir a boletinar, o sea, llevar boletines de búsqueda, pegarlos en la calle, hablar con la gente, preguntar a las personas que vivían en determinada zona, en esas épocas en las que desaparecieron a la persona, pues como qué sucedió, qué saben, si saben algo de quién estaba operando ahí o de qué pudo haber sucedido. Entonces, son acciones sobre todo en la calle, también se busca en zonas a las que acuden personas en situación de calle a preguntarles, en hospitales, por ejemplo, en psiquiátricos, en centros de adicciones, porque sabemos también que muchas de las personas a las que buscamos pueden estar ahí, pudieron haberse desorientado en un momento dado, haberse perdido, haber tenido un problema de adicciones y haber ido a parar a un lugar público a veces, no tan público otras, y no saber que están ahí, porque tampoco hay un registro fiel por parte de las instituciones, justamente, que nos diga qué personas se encuentran dentro de la cárcel, qué personas se encuentran dentro de un psiquiátrico. Entonces, como el Estado no da estos nombres ni estas cifras, las familias y los colectivos tienen que ir a buscar ahí por su cuenta para ver si los encuentran. Y se han encontrado se ha encontrado a personas de esta manera, ¿no? Que estaban vivas en estos centros. Luego, por ejemplo, otra de las búsquedas es la búsqueda en las instituciones forenses, como les decía, por esta situación no es una crisis porque no es algo extraordinario, ¿no? Pero esta situación forense que atraviesa el país, pues ellas acuden a la morgue y ven fotografías de personas fallecidas, a veces incluso ven los cuerpos de esas personas para poder reconocerlas, ¿no? Y bueno, son situaciones, como se imaginarán, súper pesadas porque no son cuerpos, en la mayor parte de los casos, que hayan sufrido muertes pacíficas o muertes, sí, no sé, accidentales, sino que ellas mismas ven cuerpos muy violentados, con prácticas muy cruentas, ¿no? Entonces, ver eso y imaginarte que tu ser querido podría ser esa persona, pues es muy fuerte. Ver torsos o ver miembros del cuerpo sin ningún otro identificación, ¿no? Esto es lo que ellas terminan viendo y a veces incluso a nivel masivo. O sea, hay veces que van a otro estado y se echan 12 horas viendo fotografías o viendo cuerpos, ¿no? Entonces, también el impacto. Yo he ido a algunas de esas sesiones de reconocimiento y la primera vez que fui les puedo decir que me mareé, que tuve que salir, o sea, que no pude aguantar porque realmente es algo muy pesado, ¿no? Luego, Lau, si quieres comentar de los buzones de paz. Sí, y aquí es bien importante como cómo el colectivo va releyendo también sus propias acciones, porque para ella es fundamental como esta sentencia, ¿no? Porque para ellas buscar es hacer memoria y hacer memoria es buscar, o sea, no son como dos ámbitos separados para ella. Entonces, por eso, para el colectivo es tan importante como es ir a buscar en una fosa clandestina, ¿no? Como ir, por ejemplo, a universidades o a iglesias, llevando los buzones de paz, ¿no? Que es una estrategia que surgió de las mismas familias en una de las brigadas nacionales, donde se dieron cuenta que hay personas que tienen información
y que pudiesen aportarlas, pero no existen los canales seguros para que ellas puedan denunciar. Entonces, ¿qué hacen las familias? En una cajita de cartón, como vemos ahí, pues la forran con sus imágenes, con frases y la llevan a distintos espacios públicos. Por ejemplo, a iglesias, ¿no? O sea, termina la celebración de la misa, el sacerdote les da un espacio al final y ellas dicen, bueno, nosotras estamos aquí para contarle de nuestros desaparecidos, no buscamos culpables, solo queremos saber si alguien tuviese una información o vio algo de manera anónima, puede escribir en un papelito y depositarlo en el buzón de paz, ¿no? No se pone el nombre y ninguna seña que pudiese identificar a la persona que da la información, ¿no? Y no necesariamente de el desaparecido de la familia que está ese día haciendo la acción de sensibilización, sino de cualquier otro. Un ejemplo, en una de las parroquias el año pasado nos llegó información de donde habían dejado un cuerpo, ¿no? Muy próximo a la colonia de una compañera donde vive, ¿no? Se tomó ese papel, había casi un mapa, se llegó gracias a las indicaciones que mencionaba el papelito y se pudo rescatar el cuerpo pues, sin vida ya de esa persona, ¿no? Pero el buzón de paz para ella también es bien importante porque lo llevan a los penales, por ejemplo, lo han puesto en universidades, está en lugares de memoria, por ejemplo, donde hay un mural del hijo de Verónica, ¿no? De Diego, como por si pudiese llegar información. Entonces también es una estrategia efectiva para también seguir buscando a los desaparecidos. Y luego otra de sus acciones de búsqueda también, pues obviamente tiene que ver con toda la negociación con el aparato burocrático estatal. A partir de esta situación se han creado, ha habido dos leyes, ha habido dos acciones legislativas en las cuales las propias familias han participado, que son la Ley General de Víctimas y la Ley General en materia de desaparición forzada por particulares y el Sistema Nacional de Búsqueda. Y estas leyes han generado un entramado burocrático inmenso, han generado fiscalías especializadas en desaparición a nivel federal y estatal, comisiones de búsqueda, comisiones de atención victimal, en fin, todo un aparato burocrático de la búsqueda y de la desaparición que se encarga de buscar y de investigar la desaparición, ¿no? Y ellas, a pesar de todas las violencias que sufren por parte de estos agentes del Estado, siguen acudiendo. Esto es algo también muy específico de Uniendo Esperanzas. Hay que decir que no todos los colectivos del país quieren tener intermediación con el Estado. Hay algunas personas hay algunos colectivos, sobre todo en el norte, que han desistido de hablar con las fiscalías y salen ellas solas, sin instituciones, lo cual también significa no judicializar. Si se encuentra un cuerpo, ese cuerpo no entra en cadena de custodia, por lo cual a posteriori no se va a investigar esa desaparición. O sea, tiene unas implicaciones a nivel legal muy importantes. Pero bueno, el colectivo Uniendo Esperanzas es uno de los que sí quiere tener esa mediación con el Estado, porque a ellas sí les interesa que se generen esas cadenas de custodia, que se generen esas carpetas de investigación y que el Estado, a pesar de todo, investigue o haga como que investigue, pero que quede registro oficial de todo eso, ¿no? Entonces, una de sus formas de buscar justamente es acudir a reuniones de seguimiento y avances en fiscalía con altos rangos, sensibilizar a autoridades, sensibilizar a agentes del Ministerio Público, a policías y seguir haciendo como toda esa tarea con el Estado, ¿no? Que no es algo que se dé de sí, per se, sino que ellas tienen que impulsar constantemente. Sí, se dice en México que el Estado no hace su labor de oficio, debería, o sea, normativamente debería, pero no lo hace en la práctica real. Son las familias las que están constantemente impulsando las acciones del Estado, ¿no? Y bueno, ya pasamos a la cuestión de la búsqueda en campo. Lau, si quieres. Sí, bien, y algo que les decíamos, bueno, desde el inicio, que queríamos compartir también y que es algo que venimos investigando con Andy, que son las búsquedas en el Gran Canal. Esto le da una radicalidad tremenda al Estado de México, porque si nosotros vemos los estados del norte, por ejemplo, donde vemos justo a esta imagen como que se ha instalado, ¿no? De la mujer, de la madre buscadora con varilla rompiendo ahí el desierto seco, nosotras podemos afirmar que en el Estado de México una de las formas más radicales es buscar en el Gran Canal. Que el Gran Canal es precisamente, como lo dice su nombre, un canal de desecho que evacúa de la Ciudad de México, o sea, de la capital, todas las inmundicias, ¿no?
del baño, de las empresas, desechos industriales, y que hace algunos años también lleva, contiene y arrastra los cuerpos de personas, ¿no? Entonces, es muy difícil como ilustrar esta situación sin haber estado ahí, pero esa foto que está de fondo también es en la orilla de uno de los brazos del canal, porque es un canal que recorre más de 48 kilómetros y va a desembocar en otro estado. Parte de la Ciudad de México, pasa por el Estado de México y termina en el Estado de Hidalgo, ¿no? Y lo que hay a su alrededor es basura compacta, desechos electrodomésticos y entre todo eso cuerpos de personas, ¿no? Entonces aquí queríamos quizás decir de manera general qué implica esto para las familias y dónde ellas han buscado, ¿no? Y lo primero que ellas dicen y que nosotras también hemos aprendido que siempre primero se busca con presunción de vida, ¿no? O sea, cualquier familia insiste en eso, ¿no? De buscarla en vida. Pero también cuando se hacen búsquedas de este tipo, búsquedas en campo, esto refiere que hay ciertas líneas que nos pueden indicar que la persona está ciertamente sin vida, ¿no? O que se ha recibido alguna denuncia de restos óseos encontrados ahí, ¿no? En el Gran Canal, el Uniendo Esperanzas ha tenido como 3 búsquedas, por así decirlo, si las podemos clasificar de alguna manera, en distintos puntos de este canal. La primera en el 2021, en el municipio de Nextlalpan, y que tiene como dimensiones bien específicas porque es un municipio que lo cruza al centro del Gran Canal, donde tenemos industrias, zonas urbanas, centros habitacionales, parques de recreación, y ahí pasa el Gran Canal y ahí las familias han encontrado restos humanos, ¿no? Luego de eso tenemos distintas búsquedas en Ecatepec, en el municipio, tanto en noviembre como en diciembre del 2021 y en mayo del 2024, ¿no? Específicamente esta, por ejemplo, hay líneas directas de integrantes del colectivo que posiblemente nos llevan a pensar de que hay alguna relación con la desaparición de su familiar, ¿no? 2 específicamente, ¿no? Y por eso se busca ahí. Entonces, eh, buscar en estas aguas, por ejemplo, algunas veces implica buscar aquí en la orilla, como se ve en la fotografía, y otras veces que también se ingrese un tipo de lancha donde una de las familias baja y trata como de incrustar una varilla para ver si siente algo en el fondo del canal, ¿no? Sabiendo que es un tipo de agua profundamente negra, que uno no ve hacia abajo, está todo sedimentado, es como un tipo de lodo y el olor hace insoportable las primeras experiencias de estar ahí, ¿no? O sea, y que desencadena enfermedades en la familia, en quienes acompañamos también, ¿no? Y la última de la búsqueda ante Quisquiaga en 2023, que ha sido como, sí, ellas refieren como la más fuerte y la más representativa porque fueron casi 2 meses de búsqueda y allí se encontraron 194 restos óseos, ¿no? En estas búsquedas, ¿no? Ahí adjuntamos una breve imagen, ¿no? Tanto así que uno de los días de búsqueda en la jornada, las familias armaron casi un esqueleto completo, por ejemplo, ¿no? Anti, ¿quiere agregar algo de ahí? Sí, tal vez como explicar un poquito la dinámica de cómo funciona esta búsqueda para que se hagan una idea de lo que implica. El canal, como decía Laura, es un canal a cielo abierto en la mayor parte de su transcurso o de su recorrido y como es a cielo abierto también hay mucha gente que arroja la basura ahí. Entonces, entrar a buscar al agua, excepto cuando lo hacen con lanchas o con un buzo, es muy complicado. Entonces, la forma o la técnica que se utiliza es que hay una draga, una maquinaria pesada, que saca esa costra de sedimento y de basura a la superficie, la deja en la orilla, la deja unos días secando porque está húmeda y buscar en sedimento húmedo es muy complicado, entonces la dejan secando durante un tiempo y cuando esa costra de basura, sedimento y todo lo que hay ahí se seca, es cuando entramos a rastrillar, entramos literal con rastrillos de jardín, vestidas de arriba abajo con trajes sanitarios, con mascarilla, con gafas de protección, con botas y con rastrillos de jardín a abrir bolsas de basura, a deshacer bolitas de sedimento, porque en una bolita de sedimento puede haber una falange de un dedo humano es muy pequeñita, entonces a ese nivel de detalle buscan las familias, a veces a rastras directamente nos echamos al suelo y, ¿no? Y empezamos a buscar con las manos. Entonces es una tarea, y todo esto bajo el sol, normalmente es una tarea no solo que afecta a todos los sentidos, porque además imagínense la fauna que hay ahí, cucarachas,
ratas, culebras, en fin, huele espantoso, hace muchísimo calor, con el traje sanitario no deja transpirar, entonces empiezas a sudar horrible, ¿no? Bueno, es muy duro, o sea, no solo por lo que las familias se pueden llegar a imaginar de encontrar a su ser querido ahí, sino también a nivel físico es muy desgastante. Sí, eso. Sí, la siguiente si quieres, Andy. Sí. Y bueno, no pretendemos como explicar ni los orígenes del canal ni nada, pero sí ilustrar que quien primero utilizó este canal de desagüe para arrojar también ahí cuerpos fue el Estado, ¿no? O sea, quien inauguró esta técnica de desaparición fue justamente agentes estatales, ¿no? Y que después va a ser utilizado por distintos grupos criminales. Al día de hoy no existe, por ejemplo, un estudio, ni podemos como afirmar qué zonas específicas, por ejemplo, están controladas por qué cártel o por qué grupo y que utiliza esa zona del canal para desechar cuerpos, porque como dice Andy, o sea, la tarea que nosotras pues realizamos generalmente es rastrillar y uniendo esperanzas casi siempre lo que recupera son fragmentos, ¿no? O sea, ya ha pasado mucho tiempo desde que ese cuerpo fue arrojado, ¿no? Que no sabemos si fue arrojado con vida, íntegro o incompleto, pero hay otros colectivos también de la zona que realizan búsquedas en el Gran Canal o en otros cauces de agua que van a desembocar al Gran Canal, donde sí han encontrado, por ejemplo, personas que han sido arrojadas allí en poca temporalidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, como decía Andy, ¿qué favorece esto? Es que es un canal a cielo abierto, que justo está abierto cuando empieza el Estado de México. En la Ciudad de México este canal está entubado. Vamos a ver más adelante una fotografía que es espantosa, en realidad podríamos decir, porque la que está a la izquierda, Gran Canal, ¿no? Y ahí hay un parque, ¿no? Donde ustedes pueden hacer ejercicio, yoga, pasear al perro, todo, ¿no? Hermoso. Y debajo de ahí pasa el Gran Canal. Pero unos kilómetros más adelante, donde ya comienza el Estado de México, específicamente el canal está así, como a la derecha, ¿no? Es una de las capturas de todo el curso de agua, ¿no? Entonces, también vamos a tener que hay una distribución desigual, ¿no? De la precariedad en ese sentido, ¿no? Y como mencionaba, el primero en arrojar estos cuerpos fue el Estado, con una masacre que se conoce como la masacre del río Tula, donde ya recién ahora se pueden identificar los actores, ¿no? Porque hace unos años se inició un esfuerzo como un tipo de comisión de la verdad para los desaparecidos de la época de la Guerra Sucia, ¿no? Entonces, en las entrevistas que ha hecho esta comisión, lograron obtener esta información, ¿no? De que 14 hombres fueron arrojados en una parte de la lumbrera del drenaje profundo, ¿no? O sea, y aquí entender que el Gran Canal forma parte de un sistema muy complejo de drenaje de la Ciudad de México, ¿no? O sea, la Ciudad de México es un monstruo, ¿no? Es gigante, está colapsado de habitantes, de automóviles, entonces tiene un sistema de drenaje muy complejo, donde el Gran Canal por muchos años fue la solución para evitar que la Ciudad de México se inundara, ¿no? Entonces mandamos todos los desperdicios, todo el agua y que se inunde el Estado de México, no importa, ¿no? Se inunda. No pudo responder a la capacidad y al crecimiento exponencial que estaba desarrollando la ciudad y se creó un nuevo sistema que es drenaje profundo, que está una capa más abajo del Gran Canal, ¿no? O sea, está en una capa, dicen los expertos, más abajo de 700 metros, de modo que, por ejemplo, el hundimiento, los sismos no afecten esto, ¿no? Bueno, ahí de este sistema de drenaje hay lumbreras que son como tipo alcantarillas enormes, ¿no? Que sobresalen hacia el exterior, ¿no? ¿Por qué? Porque el drenaje profundo se está fisurando, entonces han tenido que crear lumbreras que salen hacia el exterior y en esas lumbreras arrojaron a estas personas, ¿no? Y eso nos da un dato interesante porque por primera vez se puede hacer una estimación de tiempo de si un cuerpo es arrojado en tal parte de una lumbrera, cuánto tarda en llegar a la desembocadura, por ejemplo, del Gran Canal. Bueno, pero ahí tenemos un antecedente importante y que fueron dos funcionarios de policía de investigación y de la Policía General que nunca fueron juzgados por esos delitos. O sea, imaginémonos, ¿no? Pasemos a la siguiente, Andy, por fin, sí, puedes. Ajá. Y sí, o sea, como decir que la lógica del Gran Canal es todavía más perversa, ¿no? Porque surge de esta emergencia sanitaria que no quieren que la Ciudad de México se inunde, específicamente el centro, donde está el Palacio de Gobierno y donde están las colonias con más poder adquisitivo, ¿no? Entonces se envían las aguas fuera de la ciudad con una lógica para proteger el centro, los espacios de poder,
pero eso conlleva esta lógica justamente, ¿no? De que todo lo que es desecho se traslada hacia el Estado, ¿no? Una lógica de desechos que no solamente pues, se remite a los objetos, sino que hoy en día también a los cuerpos, ¿no? O sea, que la persona también puede ser desechada y desaparecida ahí, ¿no? Andy, no sé si quieres agregar algo más del Gran Canal. Igual como por añadir esta nota histórica de que se construyó, bueno, es una de las grandes, el Gran Canal es una de las grandes infraestructuras de principios del siglo XX y se construyó a la vez que la cárcel. De hecho, se inauguraron el mismo año el Gran Canal y la cárcel de Lecumberri, se inauguraron en 1900. Y las dos se situaron al nororiente de la ciudad, que en ese momento era la zona alejada de las clases acomodadas. Y a día de hoy lo sigue siendo, ¿no? Pero ya desde ese momento el Gran Canal se configuró como un lugar de desecho físico y de las aguas, como decía Lau, para que no se inundara la ciudad, y también acompañando al desecho, entre comillas, social, ¿no? Como se veía en la criminología positivista de esos años, con la cárcel ubicada en realidad bastante cerca, como digo, en toda esa zona norte y nororiente. Solo eso. Sí. Y quizás decir, por ejemplo, que en este contexto así de la mal llamada crisis forense, por ejemplo, esos 194 restos que encontramos en Tequisquiac, a las familias le dijeron que van a tardar 18 años en identificar, si es que se identifican, ¿no? O sea, a esa magnitud, o sea, hemos llegado, ¿no? Y que muchas veces las mismas familias hasta se cuestionan, ¿no? O sea, seguimos rescatando fragmentos, cuerpos, personas, pero para que otra vez sean desaparecidas en Semefo, ¿no? O sea, para que su número de carpeta después se pierda o incluso que permanezcan allí de manera indeterminada sin saber quién fue, ¿no? O sea, es como justo un continuum de desaparición, ¿no? Que se traslada en los distintos escenarios, como decía Andy. Eh, y bueno, y ahí pasaríamos como a la segunda parte, nos hemos extendido un poquito, pero quizás lo que queremos decir como sustancialmente en esta segunda parte es también como un ejercicio reflexivo como de nuestra parte, ¿no? Que, de cómo nos situamos desde la multiposicionalidad, ¿no? De trabajar con el colectivo, de a la vez estar haciendo una investigación de posgrado, pero a la vez también con el cuerpo implicado, ¿no? O sea, y que creemos que pudiésemos ofrecer unas notas que pueden ser de ayuda de lo que nosotras hemos aprendido junto a las familias, ¿no? Y queríamos como presentar esta pregunta que creemos que puede servir de disparador, ¿no? ¿Cómo puede una etnografía reflexiva y comprometida responder éticamente a la desaparición forzada, reconociendo la vulnerabilidad de la investigadora, el saber compartido con las familias buscadoras y los efectos políticos de escribir desde el campo que también nos transforma, ¿no? Y quizás hay añadir como justo una pregunta, ¿no? O sea, de quiénes somos también nosotras en el campo, ¿no? Porque nuestra investigación termina en un determinado momento, ¿no? Nos titulamos, entregamos un trabajo físico, pero esto surge también eso del cuestionamiento de cómo sostenemos las relaciones que hemos inaugurado, que exigen responsabilidad, que exigen un registro quizás lo más fiel al camino compartido, ¿no? Andy, ¿quieres pasar a la siguiente, por favor? Ajá. Y aquí solamente 3 notas, ¿no? Que son como intuiciones, ¿no? Que nosotras hemos venido un poco oteando, ¿no? En mi caso particular, pues yo migré del activismo a la academia, ¿no? Como decía antes, yo formo también parte del Eje de Iglesia, que es como un esfuerzo de distintos actores religiosos, de distintas tradiciones que acompañan colectivos, ¿no? Y que tiene una gran presencia en Uniendo Esperanza. Pero ahí, por ejemplo, yo también reconozco que eso a mí me ha dado un acceso también privilegiado a las vidas y al compartir diario de las familias, porque cuando compartes también la fe, podríamos llamarlo así, lo espiritual, en el mismo Dios en el que crees, entras en un grado de intimidad también diferente, ¿no? Pero que también te exige otras responsabilidades a la hora de investigar y sobre todo a la hora de escribir, ¿no? Y estas 3 notas o intuiciones surgen justo desde cuando yo empiezo a escribir, ¿no? Cierro campo y empiezo a escribir, ¿no? Como la posetnografía, ¿no? Que habla Parrini, ¿no? Y lo difícil que me resulta poner por escrito como toda la vivencia, ¿no? Entonces, y saco como estas 3 notas que creo que pueden ser útiles, ¿no? Y que reconocen primero como mi doble posicionalidad
desde una investigación académica, pero de algo que yo podría nombrar como un activismo religioso también, o sea, como de mi parte, ¿no? Y estas surgen de una experiencia, bueno, muy breve, de un día que buscamos en un lugar del Estado de México en un pozo de agua, ¿no? O sea, no era agua negra ni nada, y allí encontramos el cuerpo de una mujer en fragmentos, ¿no? O sea, su cuerpo no estaba completo, ¿no? Entonces, en una de las jornadas, duró toda la semana, el último día, se encuentra lo que faltaba de ella, que era su piel, ¿no? Y bueno, y lo enunciamos como con mucho respeto. Y tuvimos que pasar a identificar, o sea, como hacer de observadoras en ese proceso forense, ¿no? Que la sacaron de un pozo de más de 50 metros, ¿no? Entonces pasó alguien del colectivo y yo la acompañé y yo me di cuenta que ahí no podía escribir eso, ¿no? O sea, me encontraba después en el escritorio o sea, sí, que tenía eso como un momento de impacto muy fuerte, ¿no? Entonces, ahí me surgió primero esto de la conciencia antropológica, justo como lo decía, de nuestra multiposicionalidad, que surge de una reflexividad compartida y colectiva que nos abraza, porque ese día las mismas familias quisieron hacer un ritual al final, o sea, no podemos dejar, dijeron ellas, ¿no? Que el espanto sea la última nota que marque el día, ¿no? Porque es muy cruenta la escena. Entonces una de ellas consiguió el permiso, nos acercamos al pozo y al ladito del pozo había un pino, ¿no? Y durante el día ellas habían estado haciendo un ojito de Dios, que es como una construcción telar del arte wixárika acá en México. Entonces se lo quisieron regalar a ella y le pusieron un título, ¿no? Dijeron, tú te vas a llamar nuestra hermana y ponemos este ojito de Dios para que tú descanses en paz, ¿no? Entonces ahí la reflexividad surgió de ellas mismas, ¿no? O sea, dijeron, no podemos dejar que esto quede así, ¿no? Y a mí me hicieron hacer la oración, porque como yo soy parte del eje de iglesia, entonces fue muy difícil porque, pues, ¿qué iba a decir yo? O sea, yo estaba tan impactada como las demás. Fue una oración donde lloramos profundamente, donde no sabíamos qué decir, y ahí descubrí que justo el ejercicio, eso, reflexivo que ellas hacían también me abrazaba a mí, ¿no? Y eso, y que comporta justo esto que digo ahí, de la vulnerabilidad etnográfica, ¿no? De cómo pensar una antropología más compasiva, siguiendo un poco a Ruth Behar, ¿no? De esta que te rompe el corazón, y pensar justo la reflexividad más que estrategia metodológica como un llamado ético, ¿no? Y que a mí me significó reconocer que en mí había un colapso, ¿no? Entre campo y escritorio, ¿no? O sea, a la hora de sentarte a escribir. Y la intuición que yo hasta ahora cuido es que cuando, por ejemplo, llego de las búsquedas, dejo un día como para el duelo, ¿no? O sea, yo no escribo, o sea, llegamos de esto y no escribo inmediatamente, o sea, dejo mi día para que me duela, o sea, para llorar, si tengo que llorar, sí, o sea, para sentarme ante el sinsentido y mi incapacidad todavía para comprender cómo estas familias siguen de pie, ¿no? Y luego recién escribir, ¿no? Entonces, eso me ha llevado como a cuestionarme sobre la fidelidad del registro ahora que ya estoy terminando mi tesis de maestría, ¿no? Y que justo que una escritura que dé constancia de eso que ha pasado, ¿no? Y que la emoción y todo el mundo, esto del colapso afectivo, tiene también parte importante en el método, ¿no? Pero que implica hacer de las emociones una dimensión legítima de la etnografía, ¿no? Entonces, queríamos presentar como estas tres intuiciones como de reflexividad, ¿no? Porque normalmente ellas, las familias, son las que nos dicen a nosotras, vayan a terapia, duerman, descansen, cuídense, tomen agua, o sea, de verdad tienen una pedagogía muy hermosa y que si eso no está en la escritura final de nuestros trabajos académicos o nuestra producción de divulgación, le quedaría debiendo, ¿no? O sea, creemos que quizás un camino para una antropología comprometida en este contexto no debiese como obviar como estas intuiciones y estos dolores también como muy personales que al final es un tipo de investigación que te va a romper el corazón, pero que es necesaria hacerla. Andy. Uf, me encanta esto que acabas de compartirnos, Lau, porque creo que nunca lo habíamos hablado entre nosotras.
Y me hace muchísimo sentido porque de repente esta antropología ortodoxa que te dice, no, 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 en cuanto llegas de campo tú lo registras todo para dejarlo súper objetivo, descriptivo, ¿no? Y me acuerdo también yo perfectamente de mis regresos de búsquedas, de boletinajes. O sea, en mi caso, yo llegaba a mi casa con una cerveza, una bolsa de patatas fritas y me tumbaba en el sofá porque no a ver cualquier cosa, porque era incapaz de hacer nada más, ¿no? Ni siquiera leer algo que fuera una novela, ¿no? O sea, mi mente se quedaba colapsada, como tú has dicho, ¿no? En colapso. Entonces, también cómo esta, pues sí, esta antropología que se hace en medio del sufrimiento social y con compromiso no puede cumplir y no tiene por qué cumplir con esas expectativas de esta otra antropología que te dice que busques el registro objetivo. No, no se puede, ¿no? Entonces me encanta como lo has dicho también y compartir que, pues que sí, que es algo común que nos ha pasado a las dos. Y bueno, yo ya también muy breve porque ya nos fuimos muchísimo de tiempo, pero les quería compartir también un poco de lo que yo estuve haciendo. En mi caso, mi investigación no va tanto por los derroteros de Laura, sino más bien yo la enmarco dentro de la antropología del Estado y la etnografía burocrática, y en este caso me llevó a pensar cómo hacer una etnografía burocrática en acompañamiento o comprometida. Porque ¿qué pasa cuando la investigadora acude a estos espacios burocráticos siempre como parte del colectivo, ¿no? Yo nunca fui a hacer observación participante a una institución forense o a una fiscalía, sino que siempre iba en compañía de las familias y como parte del colectivo. Entonces esto un poco lo que me ha llevado a pensar es como en una doble posicionalidad que yo tuve o que mantuve ante este Estado. Cuando hablo de Estado hablo siempre de ese entramado desagregado de diferentes agencias que entran en conflicto y en complicidad entre sí, ¿no? O sea, entramados burocráticos. Por un lado, una posición ante el Estado, es decir, de cómo yo era percibida por esos agentes estatales, que por lo general pudo llegar a dificultar crear intimidad burocrática, en el sentido en que me veían con sospecha, me fiscalizaban el tipo de investigación que yo estaba haciendo. Nunca me lo preguntaron directamente, pero tampoco nunca se acercaron demasiado y de hecho nunca pude conseguir una entrevista con personas de fiscalía. Con la comisión de búsqueda sí, con fiscalía no, nunca me la otorgaron. Y esto por un lado, pero también hay una posición frente al Estado, es decir, de cómo como investigadora, etnógrafa comprometida, yo me pongo frente al Estado. Y obviamente tampoco va a ser una posición ni objetiva ni neutra, y eso creo que es algo que es necesario tematizar a la hora de escribir, porque no es ni mucho menos válido que otras, sino que más bien hay que decirlo, y eso genera yo siento una forma o produce un conocimiento específico cuando nos posicionamos como activistas, cuando nos posicionamos directamente desde el colectivo. Entonces, bueno, por un lado sería esta doble posición, como digo, que conlleva una etnografía burocrática comprometida ante y frente al Estado. Luego también es cierto que el hecho de acudir con las familias me permitió que se abrieran ciertos espacios a los que nunca podría haber accedido sola, reuniones con altos rangos en fiscalía a las que pude acceder porque las compañeras me dieron permiso para acceder y porque confiaron en que iba a hacer algo válido ahí, ¿no? Sí, situaciones como cateos en predios privados a los que normalmente no se puede acceder a alguien que no tenga algo que ver con la carpeta de investigación, audiencias en juzgados, en fin, pude acceder a lugares a los que normalmente no se podría llegar de manera tan sencilla. Y por otro lado me cerró otros espacios. Como digo, no pude tener entrevistas con gente de fiscalía, ¿no? Entonces, esto es algo a considerar también cuando hacemos etnografía comprometida. Hay que tener en cuenta como todas estas posibles, todos estos juegos de espejos que se van a ir creando al abiertamente posicionarnos en un lugar, ¿no? Y bueno, ya también para terminar, algo que me permitió ver este tipo de etnografía fue justamente a nivel estructural, estas violencias estructurales que se crean desde un Estado clasista y racista, porque yo, con mi fenotipo blanco, acento extranjero y además de extranjero español europeo, en un país donde predominantemente la gente es de piel morena y hay una discriminación con base en el color de piel,
y en otras cuestiones, pero el color de piel en México juega un factor muy importante, cuando yo acompañaba a las personas del colectivo a ciertas reuniones, a mí se me consideraba invariablemente como abogada. Yo era la abogada solidaria del colectivo. No era otra cosa. Nadie nunca me preguntó si era psicóloga, ya ni digamos antropóloga. Yo era la abogada, ¿no? Que es el saber, en la jerarquía de saberes es el saber del Estado. Entonces, la persona blanca extranjera tenía que ser abogada. Y me llegaron a decir cosas como, bueno, ya cuando terminemos la reunión, esto las autoridades, ¿no? Tú les explicas lo que hemos dicho, así. Cuando en realidad quienes normalmente me lo explicaban eran las familias a mí, ¿no? Yo aprendí gracias a ellas. Entonces, este acompañamiento y este compromiso también me permitió desvelar estas estructuras, como digo, de raciales y clasistas, estructuradas y sostenidas por el Estado en sí. Y bueno, ya para terminar, también queríamos ya, esta es la última diapositiva, finalizar con una nota sobre cómo se puede llegar a concretar esta etnografía comprometida, esta antropología comprometida, que te rompe el corazón. Pues algunas de las, aquí he puesto imágenes en las que salgo yo, pero Lau también ha participado de estos espacios y ha hecho sus talleres y sus oraciones y toda su participación con el colectivo. Eso es algo que hemos hecho las dos en nuestras respectivas investigaciones. Y a mí, por ejemplo, algo que les quería decir es que también un poco por diferenciar, una cosa es la antropología activista, otra cosa es la antropología colaborativa, la antropología comprometida, ¿no? Y en cuanto a la antropología activista, lo que dice Charles Hale es esta idea de que es esta investigación que llega a compartir los problemas del colectivo, ¿no? De los colectivos o las comunidades con las que trabajamos. Entonces, ya no es solo un interés académico o individual el que está ahí, sino que la investigadora de alguna manera asume como propias las problemáticas que le presenta el colectivo y asume esa responsabilidad de investigación también en colectivo. Entonces, a mí me sirvió mucho para ello un taller que hice al inicio del trabajo de campo, en este retiro que les comentaba, en el que les pedí que hicieran como en diferentes grupitos, se juntaron y ellas platicaron en torno a las violencias o a los malos tratos que habían sufrido por parte de las autoridades. Y me dieron toda una serie de pistas. Aquí se ve, lo dibujaron y lo pusieron aquí se ve lo que es una morgue, ¿no? Y ellas pusieron bases de datos incompletas, no hay perfiles, todo es grave, son personas, las personas fallecidas son personas, no son cosas, las evidencias están abandonadas, en fin, señalaron toda una serie de cosas que yo iba iniciando campo y que me permitieron a mí apropiarme de esos problemas, hacer una brújula etnográfica y conocer o comprender qué es lo que iba a enfrentar en los siguientes meses y años, ¿no? Entonces también creo que estos talleres colectivos en los que se crean diálogos de saberes son muy importantes para las investigaciones activistas. Y luego también, no sé, aquí puse esta imagen de la página web del colectivo porque colaboré en la redacción de una parte de la página web, entonces son cosas a las que también nos podemos prestar cuando estamos colaborando, ¿no? Hay veces que ellas no tienen tiempo para redactar un escrito, entonces pues somos nosotras las personas que podemos asumir esa tarea a cambio de todo lo que ellas nos están permitiendo observar, colaborar, registrar, también para nuestra investigación individual, ¿no? Entonces, como estas formas de retribución hacia el colectivo también son importantes. Obviamente, en esa imagen de abajo, pues el trabajo físico en la medida de lo posible, si se puede, si la persona puede trabajar, no está enferma, no tiene alguna situación que se lo impida, pues siempre se agradecen manos, ojos, que colaboren en campo. Y luego incluso también les quería contar de algo muy bonito que fue en otro taller que hice al final, cuando cerré simbólicamente el campo, digo simbólicamente porque sigo con ellas, solo que no puedo ir tan a menudo, ¿no? No puedo estar tan intensamente ahí. Hicimos un taller y mi idea era como presentarles algunos hallazgos preliminares y ver qué pensaban ellas, ¿no? Y entonces les planteé que me ayudaran a categorizar o a catalogar las violencias burocráticas con base en su gravedad. Y ellas se quedaron así y una de ellas en particular, Diony, me dijo, no, todas son igual de graves. Lo que pasa es que tienen diferentes impactos. Claro, para mí eso fue una clave de análisis teórico fundamental. O sea, he estructurado gran parte de mi tesis doctoral con base en eso que me dijo Diony,
¿no? Entonces, también hay como otra de las técnicas que les animo a llevar a cabo si quieren hacer investigación activista, es que puedan dialogar con sus colectivos, con sus comunidades sobre sus hallazgos, porque posiblemente ahí se van a poner otros puntos de vista en juego y les van a dar claves analíticas con las que pueden dialogar, estar de acuerdo o no, pero creo que a la hora de escribir también es ético poder mostrar esos puntos de vista, poder compartirles lo que hemos, entre comillas, descubierto o hallado, ¿no? Y que eso les sirva a ellas también para hacer su reflexión y su concepción teórica de su propia actividad, porque la tienen, ¿no? Y bueno, eso sería todo lo que yo por mi parte quería exponer. No sé si quieres añadir algo, Laura. No, solo eso, que decir que, por ejemplo, que cuando ya cierras campo uno quisiera estar más presente, pero no puedes porque sí o sí tienes que sentarte a escribir. Y la forma que hemos encontrado con Andy es como también, por ejemplo, de acompañar las entrevistas que ya como el primer acercamiento y demás, y creo que también es como una posibilidad, ¿no? O sea, cuando uno está tan implicada con el colectivo o la comunidad que trabajas, cuesta cerrar el campo, ¿no? Y cuesta como imaginar nuevas formas de seguir colaborando. Y bueno, y por ahí tenemos otras intuiciones a futuro, pero que ya serán para otra ocasión. Así que bueno, muchas gracias. 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 Bueno, no me ven por esperar. Les estoy hablando acá. Bueno, gracias, Andrea, y gracias, Laura. Nos quedan apenas, bueno, unos minutitos. La verdad que la exposición logró cubrir, bueno, por supuesto que una contextualización que necesitábamos y estas intuiciones con las que ustedes cierran, la verdad que son interesantes puertas para seguir, ¿no? Si quieren, vamos a aprovechar los 10 minutitos que tenemos por alguna pregunta que quieran compartir, pero la verdad que han cubierto todos los frentes que queríamos recorrer. ¿Alguien quiere hacer una pregunta, algún comentario? Sí, acá. Sí, ¿se escucha la pregunta de... ¿Se escucha a Pablo o me escucha? No tan claro, más o menos. A ver si se puede acercarme. Ahí, eso. Pero el micrófono está acá, ¿no? No. Perfecto. No, yo me quedé pensando un poco en relación a lo que ustedes llaman crisis por ahí de lo forense, que vos, Andrea, remarcabas acá en Argentina, hablamos de desaparición y siempre pensamos en los 70 y hay como algunas líneas nuevas que también están pensando desapariciones en democracia, si bien no con la sistematicidad que se da en México, por supuesto, pero sí nos encontramos con esta misma situación en relación bueno, diferentes canales de comunicación y diferentes espacios de hallazgo que en otras provincias o que van por canales diferentes y que también entorpecen un poco esto de poder vincular cuerpos desaparecidos, NNs, con procesos de desaparición de diferentes índoles, ¿no? Si allá hay algún trabajo que se haga en relación al resto de los colectivos, que acá no existen esos colectivos aparte, porque es mucho menos sistemática, obviamente, la desaparición, pero eso, si hay algún canal de comunicación entre los diferentes colectivos de los diferentes estados, para tratar de sistematizar, hacer algún banco de datos, por ejemplo, o algo similar, que acá se ocurre con el EAF y con el Estado en relación a las desapariciones en el marco de la dictadura, pero no en el marco de las desapariciones en democracia. Ese es un tema complejísimo. Bueno, primero decir que sí conozco el trabajo de Jimena Tordini, de las compañeras de la CIAF. De hecho, estuve ahí en diálogo con ellas, entonces sí sé que en Argentina se está trabajando la desaparición en democracia y de hecho estamos creando puentes de diálogo sobre todo con las chicas del CIAF, porque es muy interesante lo que han estado trabajando allá. Y en cuanto a las redes acá en México, o sea, sí hay redes entre colectivos, hay de hecho diferentes organizaciones en las que se integran muchos colectivos. Una de ellas, por ejemplo, es la Brigada Nacional de Búsqueda,
que bueno, aunque nace de un colectivo y de búsquedas que tienen que ver sobre todo con los 4 hijos desaparecidos de María Herrera, también se integran otros colectivos a esas búsquedas, que son intervenciones masivas en un territorio en una fecha, ¿no? Pero luego, por ejemplo, está la Red de Enlaces Nacionales, está el Movimiento por Nuestros Desaparecidos, está la Unificación Nacional, ¿no, Laura? En fin, hay diferentes intentos de comunicación, de organización y de coordinación entre colectivos, algunos más exitosos, otros menos. Hay muchas diferencias entre las compañeras que trabajan en los territorios, pero sí existen. A la hora de sistematizar el tema forense es muy complicado. O sea, incluso a nivel... Para el Estado no tiene nada, o sea, no existe a día de hoy un Banco Nacional de Datos Forenses a pesar de que lo mandata la Ley General. Entonces, si ni siquiera por ahí la Fiscalía ha sido capaz de crear un banco nacional, los intentos que ha habido han sido muy localizados, modestos, importantes, pero modestos. Por ejemplo, el EMAF, que es el Equipo Mexicano de Antropología Forense, creado un poco a la luz del EAF, del de Guatemala, del de Perú, ha intentado llevar a cabo sistematización de fosas comunes en panteones en ciertos estados, no en todos. Y lo que ellas dicen es que es espantoso. O sea, cuando te metes ahí es un laberinto comprender cómo se está sistematizando los cuerpos que llegan a fosas comunes, los entierran a veces sin registro, ¿no? No me puedo meter mucho más en detalle en esto, pero justo en esta referencia que les compartí sobre la desaparición burocrática lo abordo un poco. Durante un tiempo en la Comisión Nacional de Búsqueda existió un grupo que se llamó de Confronta Masiva de Datos y ellos consiguieron sistematizar la información de fosa común del Panteón Dolores. El Panteón Dolores es la fosa común que está en la Ciudad de México y es la más grande del país. Y para que se hagan una idea, ese registro, cuando ellos llegaron, no era digital, y no solo no era digital, sino que era un registro que llevaba a cabo el sepulturero, y gran parte del registro no estaba en papel, o sea, estaba en la memoria, estaba en la memoria del sepulturero. Entonces ellos llegaron a entrevistar al sepulturero y con algunos papeles que sí había, y a generar ese archivo que digitalizaron y homologaron, pero fue solo por un intento muy pequeño de este grupo de la Comisión Nacional de Búsqueda, que además con la nueva administración lo cerraron. Entonces, a día de hoy, yo no sé si se está pudiendo hacer algo, ¿tú sabes, Lau? No, o sea, como dices, los esfuerzos son más bien regionales. Si quisieran como ver un caso como muy específico, por ejemplo, Quinto Elemento Lab, si lo buscan así en la web, tiene, por ejemplo, una organización de fosas clandestinas en Guanajuato, ¿no? Entonces, trabajó con varios colectivos de Guanajuato e hizo un mapa interactivo de fosas clandestinas. Creo que es un buen esfuerzo, pero otra vez sigue siendo muy regional. Y también ese esfuerzo tampoco reunió a todos los colectivos de la región, ¿no? Porque son muchísimos, están muy diversificados y no todos están como afiliados, por decirlo de alguna manera, a la red de enlaces nacionales, ¿no? Que es como un intento por unificarlos, ¿no? Pero eso sería un buen acceso también si quisieran acercarse a algún tipo de sistematización. Gracias. Eso en el caso de fosa clandestina, ¿no? De nuevo, igual es una terminología que estamos usando como dada por hecho, pero una cosa es una fosa clandestina, que es una fosa ilegal llevada a cabo por un grupo de delincuencia, ¿no? Ilegal. Y luego está la fosa común, que es lo que les decía, que es una fosa del Estado, que está en un panteón, en un espacio regular, institucional, y eso también es muy complicado. Entonces, imagínense, o sea, son muchas dimensiones las que se desbordan. Muchas gracias. Bueno, perdón, hablo y estoy... Muchas gracias, compañeras desde México. Estamos acá en la presencialidad y el aula va a ser utilizada nuevamente. Tenemos que darle un cierre a este encuentro y bueno, agradecerles profundamente por todo lo que compartieron y por todas las inquietudes e intuiciones que vamos a sumar y a tratar también acá de juntas, seguir pensando. Así que les agradecemos y acá estamos para la próxima.
Y vamos a dar cierre, no sé si alguien quiere decir algo, y si no, un aplauso general para ustedes. Acá. Bueno, nos escribimos, Andrea, Laura, y bueno, hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias, un abrazo. Gracias, un abrazo. Bye.